4. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Hebrews chapter 1, verses 1 through 4. Hebrews chapter 1, verses 1 through 4. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Hebrews 1, 1 through 4. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amado Dios y Padre, venimos en este momento delante de tu santa y divina presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por este privilegio que nos concedes, el de poder predicar tu palabra, Señor. Y Padre, te hemos adorado a través de cánticos, Señor, a través del estudio de tu palabra, de la lectura de la misma, Señor. Y ahora, Señor, te vamos a adorar mediante la predicación de tu palabra. Padre, estamos prestos para escuchar lo que tú tienes que hablarle a tu pueblo. Y Señor, estamos en tus manos para que tú nos moldees como el alfarero moldea el barro, Padre. Que tú nos transformes, Señor, que tú nos cambies cada día, que nos vayas formando a la imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Así que, Señor, nuevamente prepara nuestros corazones, nuestros oídos, para estar atentos a tu palabra, Señor, y recibir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que ella quede sembrada profundo en nuestros corazones, que ella pueda dar raíz profunda, Padre, y dar fruto, Señor, para que nosotros podamos andar, Señor, dando frutos de justicia, Señor, para tu gloria y para tu honra, Dios mío. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada comenzamos esta serie del libro de Hebreos y brevemente quiero repasar, dejarles saber qué fue lo que hablamos la semana pasada. Dijimos que el autor del libro de Hebreos no se sabe quién es, pero sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo. El autor humano no lo conocemos, pero sea quien haya sido, es el Espíritu Santo el que inspiró esta epístola. Last Sunday we started talking about the book of Hebrews, and we mentioned that the human author is not known, but regardless of that, we know that the Holy Spirit is the one who inspired it. It's an inspiration of the Holy Spirit, and that's all that matters. Y eso es todo lo que importa, hermano, que haya sido el Espíritu Santo el que la haya inspirado. Y vimos, hermanos, que los destinatarios, o sea, los que recibieron la carta, eran cristianos que en su mayoría eran personas hebreas, eran israelitas. And we also saw that the people who received this letter were Christians who in their majority were mainly Hebrews, Israelites. También dijimos, hermanos, que entre estos cristianos hebreos que recibieron esta epístola,
había una mezcla. Habían aquellos que eran cristianos genuinos, que habían creído en el Señor Jesucristo, y habían algunos hermanos que habían escuchado el Evangelio, lo habían comprendido y tenían un entendimiento y un intelecto acerca de él, pero no habían hecho una decisión todavía, no habían creído todavía. Estaban ahí, hermanos, entre una y otra. Y habían aquellos que en realidad no creían, estaban ahí por curiosidad o estaban ahí para desanimar a los cristianos o para quién sabe para qué. O sea que era un grupo mixto de personas que pertenecían a este grupo, ¿verdad?, a quien se le escribió esta carta. And we also saw that this letter was written to the group of Christians who were Hebrews. It was a mixed group, and there were at least three classes of people in this church. There were genuine Christians, those who have true faith in Christ. There were those who heard the gospel, they understood it, and they had an intellectual assent to it, but they did not have that faith that comes from the heart, that genuine faith. And the third group were those who did not believe. They were just there to either because of curiosity, or they were there because they wanted to discourage the Christians or infiltrate and bring in their teachings. Whatever the reason was, there were three groups there. Habían tres grupos diferentes. Y sabemos, hermano, que el apóstol Pablo y los demás apóstoles tuvieron que batallar contra estos, porque introducían herejías en las iglesias. Estos que no creían en Cristo y entraban para traer sus enseñanzas. The Apostle Paul and the other apostles, they have to battle with these people who would enter the church and try to infiltrate their teachings. These non-believers, ¿verdad? Y posiblemente eso era lo que hacían los hebreos incrédulos en la iglesia, tratando de introducir sus herejías, ¿verdad? And so that's what they were trying to do, probably, these unbelieving Hebrews, was trying to introduce their heresies. Y vimos, hermanos, que esta epístola se escribió, dijimos que poco tiempo, quizás 2 o 3 años antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Y podemos deducir eso porque el libro de Hebreos no menciona nada de una destrucción del templo, o sea que todavía no había pasado. Y segundo, que el autor está hablando de los sacerdotes del templo en tiempo presente, como algo que todavía estaba sucediendo. Pues tenía que haber un templo para eso, ¿verdad? ¿Alguien me puede bajar el termostato que me estoy cocinando aquí? And so we saw that the temple was still there, probably. We deduced that because the author does not mention anything about the destruction of Jerusalem yet. Something like that, I'm very sure that would have been mentioned if the temple had been destroyed. That's a very important event. And it was not mentioned. So that gives us a hint as to what was going on. They probably wrote this letter 2 to 3 years before the destruction of the temple of Jerusalem. And the other thing was that the author is talking about the priesthood, the Levitical priesthood in present tense, meaning it was still going on, and you need a temple for that. So that had not happened yet. It had not happened yet. Y brevemente habíamos comenzado a hablar ya del capítulo 1, y quiero que tengan en cuenta, hermanos, que la iglesia estaba pasando por persecución, especialmente estos cristianos de sangre hebrea. Ellos estaban siendo perseguidos por sus propios compatriotas, sus propios padres, forzándolos a dejar a Cristo para que volvieran al judaísmo. I want to remind you that
these Christians were being severely persecuted, and especially by their own patriotic people, by their own flesh and blood, their own parents. They were pressing them to leave Christ and come back to Judaism. Y vimos, hermanos, que esta era la escena, ¿verdad? En la que se encontraban estos cristianos. This is the scene, this is the background, this is the context in which we see this church. Y vemos, hermanos, que hablamos la semana pasada, el versículo 1, que Dios le habló muchas veces y en muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ¿verdad? Y hablamos acerca de qué maneras Dios usó para hablarle en el pasado a los padres, que fue ya fuera en forma audible o en visiones o en sueños o en parábolas o símbolos. Pero en el versículo dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. We saw last Sunday that God had spoken in the past to the fathers in diverse manners through the prophets. And we saw that the way God spoke was either by an audible voice, or visions, or dreams, or symbols, or parables. But then in these last days, He's spoken unto us by His Son, whom He has appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Hermanos, que en estos postreros días, dijimos la semana pasada que esta expresión de postreros días tenemos que discernir a qué se refiere postreros días, y lo hablamos el domingo pasado. These last days, we have to discern what is meant by these last days, and we did that last Sunday, así que lo voy a mencionar brevemente. I'm going to mention it briefly. Por lo general, usted y yo pensamos en que los postreros días son nuestros días, ¿verdad? We generally think that the last days are these days, right? Y estamos en lo correcto. Estamos viviendo los últimos días. Desde que Cristo ascendió al cielo, comenzaron los últimos días, los últimos tiempos. And so that's a correct way of thinking, because since Jesus ascended to heaven, the last days began. Pero en este pasaje, hermanos, hay una peculiaridad con los postreros días. In this passage, there's a peculiarity with these last days. Y es que, hermanos, acuérdese que cuando Cristo murió y resucitó, comenzó la gracia, comenzó la dispensación de la gracia. ¿Okay? Se supone, hermanos, que automáticamente la dispensación de la ley hubiera terminado, ¿verdad que sí? Lógicamente. Si pensamos lógicamente, si comenzó la gracia, terminó la ley, ¿verdad? Pero ¿había terminado la ley? No, todavía se estaba aguantando, hermanos. Estaba aguantándose y haciendo fuerza con la gracia. Y acuérdense que en la parábola que Jesús menciona, que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿okay? Es porque el vino nuevo, cuando fermenta, estira el odre que ya está estirado y va a reventar y se va a echar a perder el vino. Y lo que quiso decir Jesús con eso es que la gracia y la ley no pueden estar juntas. No pueden, no funcionan. O es la ley o es la gracia de Dios. And the expression, the last days here, let me remind you what we talked about last Sunday, that when Jesus died, that's supposed to be the beginning of the dispensation of grace, right? Now, you would think logically that with the beginning of grace, the dispensation of the law would end, right? Did it really end? No, it was still clinging there. It was holding on. It was putting pressure on grace, on Christianity. And remember the parable that Jesus stated that you can't put new wine into old skins? Is that what it says? Skins? Because the old skins are already stretched. They have no flexibility. So when you put new wine in it,
ferments and it stretches further the skins and they burst and it spills the wine. What that meant was that grace and law can't go together. They don't work together. They don't work well together. And so the dispensation of grace was hanging on there tight and giving its last punches. And then what happened? Y estaba ahí la ley, hermano, dando sus últimos golpes. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que lo que Jesús le había dicho a los israelitas, tu casa queda desolada, ocurrió en el año 70 después de Cristo. So what do we see there? That what Jesus told the Israelites, your house is left desolate, happened in the year 70 AD. Que vemos, hermanos, que fue cuando el ejército romano rodeó a Jerusalén y la destruyó. The Roman armies surrounded Jerusalem and destroyed it. Ahí, hermanos, terminó por completo la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia quedó ahí, hermanos, en todo su apogeo, en toda su gloria. Once Jerusalem and the temple were destroyed, that was the very end of the law. And with the very end of the law, grace, the dispensation of grace remained in all its glory. Y dijimos, hermano, ¿verdad? Que muchas de las cosas que habló Jesús en Mateo 24 ocurrieron allí. Por ejemplo, cuando él dijo, cuando veáis al ejército rodeando a Jerusalén, no vuelvan a las casas, huyan a los montes. Remember that when Jesus said, when you see the army surrounding Jerusalem, don't go back to your homes. Flee to the mountains. Y Jesús también dijo que habrán falsos cristos, falsos profetas, mas el que persevere hasta el fin. ¿Perseverar en qué y hasta el fin de qué? Bueno, perseverar, habrán falsos cristos y falsos profetas, no los escuchen a ellos, perseveren en mis palabras. El que persevere hasta el fin de qué? De esa destrucción. Será salvo ¿de qué? De esa destrucción. ¿Okay? Será salvo de esa destrucción. ¿Y qué sucede, hermano? Que los cristianos que estaban en Jerusalén cuando el ejército rodeó a Jerusalén, Jesús dijo, si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne, no está hablando de espíritu, carne sería salva. ¿Y qué sucede? Que los días acortados fue que el ejército tuvo que retroceder por alguna razón. Entonces los cristianos, perseverando en la palabra de Jesucristo, huyeron tal y como Él lo dijo. Huyeron a la ciudad de Pela, el ejército volvió al poco tiempo, rodeó Jerusalén nuevamente y la destruyó. Se salvaron los cristianos, Jerusalén quedó destruida. Okay. And so what we see here is, just like I mentioned last week, fulfillments of Matthew 24, where we see Jerusalem surrounded by the armies. And remember that Jesus said in Matthew 24, there will be false Christs and false prophets, but he who perseveres until the end. So the question is, perseveres in what and to the end of what? Well, within that context, perseveres in my words, not in the words of the false prophets. In my words, until the end of the destruction of Jerusalem, shall be saved from that destruction. That's the context. That's the context. And what happened, that the army surrounded Jerusalem, and Jesus had also said, if those days were not shortened, no flesh would be saved. No flesh in Jerusalem would be saved. So what happened? The armies retreated for whatever reason, which gave the Christians a chance, heeding the words of Jesus, a chance to escape, and they escaped to the city of Pella. When the armies came back and surrounded Jerusalem, they destroyed everyone in the city except for the Christians. And that was the end of the dispensation of the law. Y ese fue el final de la dispensación de la ley, hermanos. Y notamos que hay un contraste entre el versículo 1 y 2. We notice that there's a contrast between verses 1 and 2. En el pasado, le habló a nuestros padres por medio de los profetas. In the past, God spoke to our fathers through the prophets. En estos tiempos, nos ha hablado por su Hijo. In these last days, He has spoken to us through His Son. Estos últimos tiempos se refiere a el tiempo antes de la destrucción del templo.
en estos últimos tiempos. These last days refers in this passage. Just, I'm talking about this passage in particular, not in general. Refers to the last days before the destruction of the temple. Entonces, hermanos, lo que nos quiere decir aquí es que en aquellos tiempos pasados le habló a los padres, pero en estos tiempos nos habló personalmente en la persona de Jesucristo. So in the past he spoke through the prophets, but in these last days he has personally spoken to us in the person of Jesus Christ. En la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y hermanos, Él nos habló a través de Jesucristo y a través de los apóstoles también. And he spoke to us through the disciples and through the apostles. Acuérdense, hermanos, que en Judas 1:17, en Jude 1:17, al parecer ya la mayoría, si no todos los apóstoles estaban muertos. Y Judas, el hermano de Jesús, no Judas el traidor, Judas el hermano de Jesús, le dice a la iglesia: pero vosotros, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Estas palabras que están grabadas aquí en este libro de Jesucristo y de sus apóstoles, que nos acordemos de ellas, que dependamos de ellas. So in Jude 1:17, this is probably when most, if not all, the apostles had already died. Jude tells the church, the Christians, to remember the words of the apostles. The words that Jesus spoke directly and through the apostles that are recorded in this holy book that we call the Bible. We are to remember these words. Hermanos, todavía Jesús nos está hablando por medio de su palabra. Amen. Jesus is still talking to us through his word. Y nosotros, hermanos, los cristianos, creemos en solo la escritura. We Christians believe in scripture alone. Si no está en la Biblia, no lo creemos. If it's not in the Bible, we don't believe it. Y si está en la Biblia, lo creemos. And if it's in the Bible, we believe it. El año pasado, en una emisora, escuché, hermanos, un testimonio de 7 jóvenes centroamericanos que supuestamente fueron al infierno. Y yo no sé, porque la Biblia dice que está en Hebreos, ya está, hermanos, determinado que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. And last year I was listening on the radio, the Spanish station, about 7 Central American young people that supposedly went to hell. And I don't know, because the Bible says that it's been appointed unto man to die once and then judgment. Yo no creo que si una persona muere, hermanos, según la Biblia, va al infierno o al cielo y después regresa. Porque si es una muerte final, punto, después viene el juicio. Usted puede morir en una sala de operaciones o algo así, hermano, y lo resucitan, pero usted no le da tiempo de ir al cielo o al infierno. Porque esa es la cuando usted llega allá, ya no hay para retroceder. Muere una vez y después de esto el juicio. ¿Okay? O sea, tengamos eso claro, hermano. No estoy diciendo que una persona no pueda morir y resucitar como en un caso de una sala de operaciones. Lo que estoy diciendo es que, hermanos, tengamos cuidado con esos por ahí que andan diciendo que estuvieron en el cielo 23 minutos o en el infierno tantos días. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso son todo fábulas y fantasías. And so let us be careful, because I was listening to these young people who supposedly went to hell, and I don't have a problem with you die in the operating room, but then they resuscitate you. Okay? If you make it to heaven or to hell, there's no coming back.
So when you're resuscitated in the operating room, that's different. That's a brief death, and you were not meant to go to heaven or hell at that moment. Once you make it to one or the other, then comes judgment. That's what the Bible says. It is appointed for man to die once and then judgment. So there's no coming back once you go to heaven or hell. There's no coming back. And why am I saying this? Be careful with those who are preaching fables and myths. Estos jóvenes hermanos describieron el infierno como que había baile, había barras donde la gente bebía, había intimidad sexual y había un montón de cosas. Pero fíjense que la persona que más habló del infierno fue Jesucristo y no mencionó nada de eso. Jesucristo nos habló bien claro de cómo es el infierno y no mencionó nada de barras, ni de bailes, ni de relaciones sexuales en el infierno, ni nada por el estilo. Entonces yo, por obligación, tengo que descartar lo que dicen esas personas y creer lo que dice la Biblia. Sí, es. And so these young people were saying that there was dancing in hell. Now, these were punishments, supposedly. Unstoppable dancing. There was drinking at the bars, but the drinking was acid. There were sexual relations. And I'm sorry, but the person who spoke most about hell was Jesus. And he never mentioned anything like that. So I am obligated to obey my Lord and reject what you're saying. What you're saying is a lie. It's a myth. It's made up. It's a fantasy that you came up with. I have to believe everything that the Bible says, and if nothing that you say matches the Bible, I must reject it. Scripture alone. Solo la escritura. ¿Verdad? Creemos en las escrituras porque ellas son la única y suficiente fuente de fe y práctica para el creyente. We believe in Scripture alone because they are the only and sufficient source of faith and practice for the believer. Ahí está todo, hermanos, lo que usted y yo necesitamos saber en asuntos de fe y práctica. It's in the Bible that we find everything we need to know when it comes to faith and practice. ¿Verdad? Y hermanos, nos dice que Él en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Acuérdense que usted y yo estamos pretendiendo que somos hebreos, que estamos recibiendo esa carta. Okay? Remember that we are pretending that we're Hebrews that received this letter. Y como hebreos, hermanos, usted y yo tenemos una reverencia especial hacia los profetas. As Hebrew people, we have a special reverence towards the prophets of the past. Okay? Tenga eso en mente. Keep that in mind. También, hermanos, tenemos como hebreos una reverencia hacia los ángeles. As Hebrews, we also have a certain degree of reverence towards angels. Okay? Eso era lo que los hebreos practicaban. That's what the Hebrews practiced. Reverencia hacia los profetas y los ángeles, porque fue a través de los ángeles, hermanos, que fue dada la ley. And so we as Hebrews would have a degree of reverence towards the prophets of the past and the angels, because it was through the angels that the law was given. Okay? So keep that in mind. Así que tengan eso en mente. Así que si yo vengo donde ustedes y le digo, bueno, en estos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, usted como hebreo quizás diría, ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver? Un profeta más. So you as a Hebrew, I come to you and I say, in these days, God has spoken to us through His Son. And you might say, so what? What does that have to do with anything? He's just one more prophet. Bueno, vamos a ver la respuesta porque aquí mismo se encuentra. En estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por su Hijo, escuchen esto, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿A qué profeta
la Biblia lo menciona de esa manera. ¿Qué profeta ha sido constituido heredero de todo? Usted como hebreo tiene que pensar en eso, porque yo le estoy diciendo, la diferencia es que Jesucristo ha sido constituido heredero de todo. ¿Qué profeta del pasado ha sido constituido heredero de todo? Ninguno. Y por quien asimismo hizo el universo, Jesucristo es el creador. ¿Qué profeta ha sido creador alguna vez? Los profetas mismos fueron creados por Jesucristo. So, to answer that question, so what? What does Jesus have that the prophets don't have? Well, it says here that his son, whom he has appointed heir of all things, in verse 2. Which prophet of the past was appointed heir of all things? No prophet, right? And by whom also he made the worlds. Which prophet made the worlds? Christ Jesus is the creator. He created the prophets. He's the creator. Jesús es el creador. Esa es la respuesta. En estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, el heredero de todo, el que creó todo. Eso es lo que importa. Eso es lo que es especial en que en estos tiempos nos haya hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Que ahora es el mismo Dios que nos está hablando ahí cara a cara. Amén. And so, here's the answer. What's so special about Jesus? It's that he is the heir of all things. And he is the creator of all things. And so God has spoken to us face to face. That's why what is so special about this. God in the flesh talking to you and I face to face. Dios en la carne hablando contigo y conmigo cara a cara. Ese privilegio, hermanos. What a privilege these people have. Pero no se queda ahí. En el versículo 3 le añade, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verse 3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Hermanos, dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. It says here that Jesus is the brightness of the glory of God. Cuando amanece, hermanos, ¿cómo usted sabe que ya es de día? How do you know when you wake up in the morning that it's already daytime? Cuando usted ve la claridad, ¿verdad? La luz del sol. When you see the daylight. When you see that, you know that it's daytime. ¿Y de dónde viene esa luz? Del sol, ¿verdad? Where does that light come from? From the sun. Y cuando usted mira, hermano, usted dice que lindo está el sol hoy. Pero usted lo que está mirando es la luz. When you go outside, you say how beautiful the sun is today. But you're looking at the light. You're not looking at the sun. Hermanos, y Jesucristo es ese reflejo de luz de la gloria de Dios. And Jesus is that light of the glory of God. ¿Por qué el escritor nos dice esto, hermanos? Usted sabe que hay un grupo dentro de las religiones que son los unicitarios.
Esos son los que creen en un Dios, pero no creen en las tres personas de Dios. Los unicitarios. There is a religious group or a cluster of religions that are Unitarians. And what that means is that they believe in God, in one God, but not in the three persons. Nosotros creemos en un Dios en tres personas que coexisten eternamente. Okay? And we believe in one God in three persons that coexist eternally. They coexist. Los unicitarios no creen eso. Los unicitarios creen que Dios era el Padre en el Antiguo Testamento. En los Evangelios era el Hijo. Y después de eso es el Espíritu Santo. Pero no los tres a la misma vez. And Unitarians believe that in the Old Testament, God was the Father. In the Gospels, God is the Son. And then after that, He's the Holy Spirit. But not all three at the same time. Eso es una herejía. That's a heresy. Lo que nos está enseñando este versículo es que el sol y la luz son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son distintos, aunque uno emana del otro. Jesucristo, el Hijo, y el Padre son distintos. ¿Okay? Son un Dios, pero en personas son distintos. Eso responde a esa herejía de que Dios no es tres personas. Porque estamos viendo que hay dos cosas distintas, el sol y la luz. El resplandor y la gloria. El Hijo y el Padre. No son la misma persona, son el mismo Dios, pero no la misma persona. And so this answers the heresy, or it refutes the heresy of Unitarianism, that God is only one person. There's a distinction here. The light and the glory are two distinct things. And so that tells me that the Son and the Father are two distinct persons. Not one person, two persons. Y la próxima parte que dice que es la imagen misma de su sustancia. And the next part says that he is the express image of his person. La imagen misma se refiere, hermano, usted sabe cuando en los tiempos antiguos usted derretía un poco de cera y la marcaba con un sello, muchas veces era un anillo, y quedaba imprimida en esa cera la misma imagen del anillo. ¿Verdad? Eso es una imagen exacta. Ahí le contesta a los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesús es una criatura, pero la Biblia nunca puede hablar de una criatura como alguien idéntico a Dios. And so this next part here that talks that he's the same or the express image of his person, the idea is when you take a little bit of melted wax and then you put a seal on it. Usually it was in a ring. And the image left is the exact copy of the seal. So if Jesus is the exact copy of the Father, that answers the Jehovah's Witnesses, who say that Jesus is a creature. He was created by the Father. But the Bible never speaks of any creature as identical to the Father. And yet the Son is identical to the Father. So we see both doctrines right there. That the Son and the Father are distinct. And in the next one, that they are the one God. Ahí vemos las dos doctrinas, hermanos. En la primera vemos que el Padre y el Hijo son distintos, distintas personas. Y en la segunda vemos que el Padre y el Hijo, los dos son Dios. El mismo Dios, una esencia, una naturaleza, una sustancia. Ese es Dios. Creemos en un Dios que está presente en tres personas. We believe in one God that is present in three persons. Hermanos, y nos dice que de quien está hablando, del Hijo de Dios, sustenta todas las cosas. And it's telling us here that the Son of God is the one who sustains or holds together all things. ¿Quién puede hacer eso? ¿Una criatura puede sostener todo el universo y toda la creación? Can a creature sustain or hold up together all of creation?
El único que puede sostener todo con su poder es Dios. The only one who can hold everything together with His power is God. Amen. Así que, ¿qué es lo que está queriendo decir el autor de este libro acerca de Jesucristo? Que Jesucristo es ¿qué? Dios. So what is the writer trying to tell us here? That Jesus Christ is what? He's God. Él es Dios. Ahora, hermanos, dígame usted, ¿de dónde sale la idea de estas personas que eran judíos, que solamente creían en un solo Dios? ¿Cómo ellos pueden hablar así de un campesino? ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermano, que los convenció a ellos de que una persona que nació en un lugar de campesinos, hijo de un carpintero, sea el mismo Dios creador y que sostiene todas las cosas? What do you think Jesus did that convinced these Jewish people to say that Jesus, born in a land of farmers, son of a carpenter, is the one who created and upholds all things? Algo hizo Jesús, hermanos, que los convenció. Jesus must have done something that convinced them. Ahora, habiendo establecido que Él es Dios, nos dice que fue Él el que limpió nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor. Now, having told us that Jesus is God, He says, He cleansed you from your sins. Si no hubiera sido Dios, no hubiera podido limpiar nuestros pecados. If He had not been God, He would not have been able to purge our sins. Y no solamente eso, hermanos, que nos dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. And we're told that He sat at the right hand of God, of His majesty on high. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Un sacerdote tenía que entrar todos los años al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. What does that mean? Every year, a Levitical priest, the high priest, had to enter the Holy of Holies to offer a sacrifice for the forgiveness of the sins of the people. Y ese sacerdote nunca descansaba. Todos los años tenía que entrar, todos los años. And that priest could never rest. He had to enter the Holy of Holies every year. Pero Jesucristo, con una sola ofrenda, santificó, perfeccionó para siempre a sus santos. Y por eso Él está sentado, porque ya su obra terminó. Gloria a Dios. But Jesus, as high priest, entered once and offered one sacrifice, once and for all, to perfect His holy people. And that is why He is sitting at the right hand, because He no longer has to work. The high priest used to do that every year. With Jesus, only one offering, and He's sitting with His finished work at the right hand of God. Con una sola ofrenda Él te ha hecho perfecto, hermano. With only one offering He has made you perfect. Cuando Dios Padre te mira, te ve perfecto, a pesar de que somos imperfectos. When God the Father sees you, He sees you as perfect, even though we are imperfect. Porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Because He sees us through His Son Jesus Christ. Porque nos ve lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Because He sees us washed by the blood of His Son. Por eso es que nos ve justos y santos. That's why He sees us as righteous and holy. Por su Hijo Jesucristo. Y Él nos purificó, hermanos. He has purified us. He purged us of our sins. Ningún sacerdote se ha sentado alguna vez excepto Jesucristo. No priest has ever sat down except for Jesus Christ. Y quiero leerte rapidito, hermano, los versículos 4 en adelante para terminar. Básicamente, estos versículos son citas de los salmos. Porque el escritor aquí está queriendo señalarle a estas personas, esto es lo que los profetas dijeron acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y miren cómo se expresa la palabra de Dios acerca de Jesucristo. I'm going to read to you the rest of the passage so you can see how the Old Testament, the prophets, it's just a series of psalms, how they express themselves about Jesus Christ.
Y dice que fue hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. No se confunde, hermanos. Hay personas que ahí dicen, ve que el padre lo creó. Yo te he engendrado hoy. Hermanos, eso no es lo que quiere decir eso. Eso tiene que ver o con la encarnación de Jesús o con la exaltación de él al cielo. Puede ser una de esas dos. Y se descubrió, hermanos, según un profesor que yo estaba escuchando, se descubrió en la arqueología que esa expresión era una frase que se decía cuando se estaba coronando un nuevo rey. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado hoy, yo. Y se coronaba el rey. Jesucristo es rey. Él es rey. Eso es lo que quiere decir, yo te he engendrado hoy. Tú eres rey para siempre. And so it says here that you are my son, I have begotten you. I have begotten you today. Don't be confused. This does not mean that Jesus was created, as many say. It could mean that that was his incarnation, when he became flesh. Or it could mean when he was exalted on high. And as a matter of fact, I learned from a professor one time that in archaeology they found that in ancient times they used that expression, today I have begotten thee, you are my son, was a phrase that was used for when they were crowning a king. As they crowned the king, they told him, I have begotten you today, you are my son. Jesus is king. Amen. And he reigns on high forever. Amen. Jesucristo reina para siempre. Yes. Praise the Lord of Y Lords. dice, pero eso, miren cómo él se está expresando acerca de Jesucristo. De ningún ángel se ha dicho algo como esto. If you keep reading with me, you'll notice that how they're expressing, the Old Testament expresses the Son of God, the Messiah, the Christ. No angel has ever gotten, nobody has ever said anything about the angels of what we read here. Y dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Si Jesucristo no es Dios, ¿por qué los ángeles tienen que adorarle? Verse 6, if Jesus Christ is not God, why are the angels told to worship him? The only one you worship is God. Al único que se adora es a Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo le llama ahí a Jesucristo? Dios. Dios. Ese es un salmo. Ese salmo, hermanos, si usted lo lee, no sé si es el Salmo 45. En ese salmo se está refiriendo a Jehová. Dice esa misma palabra, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Eso está en los salmos hablando de Jehová, mas aquí se lo aplica a Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo es quién? Dios. Es Dios. This passage in verse 8, it says, your throne, O God, forever. And I think it's in Psalm 45 that it uses that same expression about Yahweh, Jehovah, the God of the Old Testament, which is the same God as the New Testament. So Jesus is who? God. He's God. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Otra expresión más de los salmos, el Salmo 102. Verse 10 is another expression of the Psalms, Psalm 102. That psalm particularly talks about Jehovah being the creator of the heavens and the earth. And the writer applies it here to Jesus Christ. En el Salmo 102 se habla, hermanos, acerca de este mismo pasaje, se le aplica a Jehová.
Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí se le aplica a Jesús. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un manto los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Escuchen la pregunta: ¿y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Para aquellos que dicen que Jesús es un ángel. Quiere decir que el ángel Miguel, eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Look at verse 13, where the Jehovah's Witnesses says that Jesus is the angel Michael. But which of the angels did God ever say, sit at my right hand? No angels. Jesus is not a mere angel. He's God, He's the creator. Amen. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Hermanos, que lo que vemos en este pasaje, lo que quiere decirnos Dios en este pasaje es que Jesucristo es superior a los profetas y a los ángeles. What the author is telling us here in this passage, in this first chapter, he's laying the foundation. He's letting us know that Jesus is superior to the prophets and He is superior to angels. Y solamente alguien como Jesucristo es el que pudo limpiar nuestros pecados, purificar nuestros pecados. Por la fe en Jesucristo. And only somebody like Jesus, not a creature like the Jehovah's Witnesses. That is not the Jesus of the Bible. That is the Jesus of their imagination. That Jesus can't save. It's the Jesus of the Bible, the one who created the heavens and the earth, the one who sits at the right hand of God, the one who is God. Yes. That is the true Jesus. Amen. That's the only one who can cleanse you from your sins. Thank you, Lord. When you place your faith in Him. Gracias, Señor. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador, tus pecados te son todos limpiados de una vez para siempre. Sí, Señor, amén. When you place your faith in this Jesus that the Bible tells us, your sins, all of them, are cleansed once and for all. Amén. ¿Cómo rechazaremos una oferta como esta, hermanos? Why would people reject an offer like that? No, se requiere tenerle odio a Dios para rechazar una oferta como esa. There's got to be hatred towards God to reject an offer like that. Que Dios mismo, hermanos, toma la vergüenza por ti y por mí. That God takes the shame for you and me. La humillación, humiliation. Recibe el castigo que tú y yo merecemos. He received the punishment that you and I deserve. Carga con tu pecado como si fuera de él. He takes on your sin as if it was His sin. Para que tú y yo pudiéramos recibir su justicia. So that you and I could receive His righteousness. Ese es el Cristo, hermano, que tú y yo adoramos. That is the Christ that you and I worship. El Cristo que nos salvó. The Christ that saved us. Así que, hermanos, piensa y medita en eso. I want you to think about that and meditate on it. Acuérdate cada día cuando te levantas por la mañana, Cristo murió por ti. Amén. Every morning when you wake up, remind yourself, Christ died for me. He cleansed me. Y vamos a tener hoy la Santa Cena, pero no quiero pasar sin antes hacer la pregunta, hermanos. ¿Te ha hablado Dios en esta tarde? Has God spoken to you this afternoon? Desea la oración, desea recibir a Jesucristo si no lo tienes. Do you wish to receive Christ?